Muy bien, hermanos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este día del Señor que nuevamente el Señor nos regala. Gracias, hermanos, el Señor digo, hace la luz, así que estamos ya aquí. Gloria al Señor. Hay lluvia afuera, pero aquí viene lluvia de bendición de mi hermano cuando su palabra es predicada y cuando el pueblo de Dios oye con oídos espirituales y recibe la palabra del Señor en su corazón. Recibe la iluminación del Espíritu Santo para entender y poner en práctica el consejo de Dios. Así que el Señor nos ayude y nos guíe en este tiempo para que todos salgamos edificados y poder ir a bendecir a otros también con lo que hemos recibido del Señor en este tiempo. Hermanos, quiero que me acompañen por favor al libro de Filipenses. Es con gran gozo que anuncio de que volvemos a nuestra serie de sermones expositivos. Hemos tenido una pequeña licencia donde hemos estudiado un poco las bienaventuranzas, estuvimos viendo un poco el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección, para volver a seguir predicando todo el consejo de Dios, hermanos. Este libro que es llamado la Carta del Gozo. Y cómo no, pues, no vamos a llenarnos de gozo, pues tiene a Cristo como centro, que es el gozo encarnado. Y hablando de encarnado, quiero que me acompañen un poco. Capítulo 2. Habíamos ya visto hasta el versículo 4 y hoy estaremos leyendo un poco ya desde el versículo 5 al 11, un hermoso trecho de la palabra de Dios. Dice así, lo leo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Hermano, dígame si no es hermoso este trecho de la palabra del Señor. Hermanos, estamos aquí en este texto que es el corazón del libro de Filipenses. Hermanos, yo sé que cuando ustedes quieren, si están desanimados, quieren escuchar una música que les devuelva el ánimo seguramente. O cuando están tristes, buscan una música que también les oriente a pensar en aquellas cosas buenas, lindas, virtuosas, excelentes. Cuando estamos así cabizbajo, pirebaí, de gusto imbaebé, estamos viendo la radio imbaebé, ¿verdad? O algo para escuchar música Hermanos, estamos nosotros delante de un trecho de la palabra de Dios que se cree, y con justa razón, de que ha sido un cántico de la iglesia de Jesucristo por los siglos. De que tiene una estructura de poema, puede ser un poema. Recordemos que el poema es un género literario, son palabras lindas, decoradas, bien elegidas, para impactar y bendecir y traer a la mente imágenes hermosas de quién es Jesús en este caso. Es un poema de Cristo, es un cántico de Cristo, es un himno de Cristo. Como estábamos cantando recién también, yo estoy con mucho gozo porque mi esposa está acompañándonos hoy ya en los cánticos. Pero más aún, hermanos, les digo, cantando con ustedes ya, leyendo sí ahora, este cántico que la iglesia ha cantado por los siglos. Imaginen nada más la comunión que tenemos con otros hermanos de otra época que hoy ya están en la presencia del Señor y que también cantaron esto. Es como una canción familiar que ha pasado de generación en generación. Vamos a cantar esta canción que yo antes cantaba con tu abuelo. Es algo hermoso que te llena de gozo el corazón y que tus hijos, nietos, lo reciben como un legado familiar, como un tesoro. Ah, cierto, mi abuelo cantaba ese, yo quiero aprender, vamos a cantar también entonces. Y así pasa de generación en generación. Así es este trecho de la palabra del Señor, hermanos. Es un cántico que primeramente viene a nuestra mente, pues trae hermosas enseñanzas de quién es Jesús y qué ha hecho Él. Pero no queda en la mente, pasa en nuestro corazón,
Lo cantamos y ahora lo vivimos. Y quiero invitarles hoy a meditar en esto. Pero antes de eso, quiero recordarles dónde estamos. Estamos en el libro de Filipenses. Ya ha pasado un tiempito de que hemos visto el libro de Filipenses. Recordemos que es la carta del gozo, que Pablo estaba desde la cárcel escribiendo del gozo. Cacerola veo y está escribiendo de cuánto se goza, de que por más que la gente estaba hablando mal de él, pero estaba hablando de Cristo, él se gozaba en eso. Estaba gozoso que sus discípulos fuera de Filipenses, de Filipos, de la iglesia de Filipos, estaban perseverando, le llama compañeros. Son sus hijos en la fe. Él plantó esa iglesia a través del Espíritu Santo. Dios plantó esa iglesia a través de los dones que le dio a Pablo. Y hay una unidad que hay en esta iglesia, una hermosa iglesia, la primera iglesia europea, en Europa, cristiana en Europa. Es esta la que estamos hablando. Así que en esta parte, esta carta de lo que estamos leyendo, hermanos, nos va a enseñar de que nosotros dependemos totalmente de Cristo. Nos va a enseñar quién es Cristo, nos va a mostrar la humildad de Cristo. Si se fijan un poco, estamos en el versículo 5, pero los versículos anteriores, Pablo estaba diciendo de que, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, versículo 3. Antes bien con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo estaba hablando y pidiéndole a sus hijos en la fe de que sean humildes, de que consideren y que se importen por sus hermanos en Filipos, que no se crean de más, a niña mandar la parte, a niña de sobrador, sino que pone a tu prójimo delante de ti sus intereses, sus necesidades. Y ahora va a cerrar con broche de oro ese consejo bíblico que da a la iglesia de ser humilde, buscar la humildad. ¿Y cuál es el broche de oro? Es enfocarnos de que nuestra humildad no depende de nosotros, no depende de un héroe que yo tenga por aquí en la tierra, de que es muy humilde, de que ha dado, qué sé yo, mucha plata a los pobres y cosas así. No, nos da el ejemplo de humildad por excelencia. ¿Y quién es este? Jesucristo. En este primer punto, hermanos, quiero mostrarle un poco. Este sermón se llama, permítame darle el título, del trono a la cruz y de la cruz al trono. Repito, este mensaje tiene como título del trono a la cruz y de la cruz al trono. Esto nos va a guiar un poco nuestro pensamiento hoy. En este primer punto, hermanos, quiero mostrarles nada más de qué está pasando en este versículo. Este cántico, este himno, esta poesía que Pablo enmarca aquí en la Biblia, hermanos, no solamente es hermoso por la estructura poética, rítmica, de fácil memorización que le daban los hermanos, sino que empieza diciendo, fíjense, Pablo dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En los versículos anteriores le pidió que sean humildes y ahora le pide que haya esta unidad, que lo que ustedes consideren como humildad venga de Cristo. Entonces nos invita a pensar en una humildad cristocéntrica, centrado en Cristo. No una humildad en nuestra propia opinión, no en una humildad que nuestra cultura define. Recordemos que en esta época la cultura griega no veía la humildad como algo bueno, algo virtuoso, algo imitable, sino que ellos decían de que lo mejor era ensalzarse, mandarse la parte, buscar las conquistas, buscar los logros y empezar a mostrarle a todo el mundo. Eso era para ellos lo virtuoso, lo bueno, lo admirable, lo excelente. Pero viene Pablo a través del Espíritu Santo, trayendo toda la sabiduría del Antiguo Testamento ya también, y diciéndoles busquen la humildad. Pues a Moisés mismo se le dijo que no había manso como él, manso y humilde. Hermanos, aquí viene Pablo y nos dice que miren a Cristo. Quieren ser humildes, les estoy diciendo que sean humildes. Miren a quién, a Cristo. Que haya este mismo sentir. Peteiñe eveña, hermanos, como dice esta palabra. En Cristo tiene que estar nuestra humildad. Y cuando hablamos de humildad, no estamos hablando de aquellos que tienen pocos recursos económicos o materiales, de los cuales se dice es muy humilde. Estamos hablando de la humildad, que es aquello que consideramos. La humildad, déjenme definir. La humildad, hermanos,
es tener una correcta percepción, una correcta definición de uno mismo que corresponde a lo que somos. Cuando yo empiezo a decir algo que no soy, ya no estoy siendo humilde. Pero cuando empiezo a decir quién soy yo y estoy expresando eso, estoy hablando en humildad, estoy expresando quién soy yo. Es tener una visión correcta de quién soy yo delante del Señor. Por eso, hermanos, la palabra dice que Él exalta a los humildes y humilla a los soberbios. El primer paso para la verdadera humildad, hermanos, es venir y darse cuenta, como habíamos visto en nuestro sermón de bienaventuranza. En el primer paso decía, bienaventurados los pobres en espíritu, ahí habla de humildad, porque de ellos es el reino de los cielos, de los humildes, de la humildad que Dios nos ha dado. ¿Y de qué humildad habla? Habla de la humildad de reconocer de que estábamos en bancarrota espiritual, de que solos no podíamos hacer nada y que solo en nuestra propia cuenta no podemos ganarnos el favor de Dios y mucho menos la salvación. El primer paso para estar bien con Dios y caminar en humildad es reconocer de que soy insuficiente. Todas mis obras son como trapos sucios, dice el profeta Isaías. Anda a limpiar tu parabrisas con un trapo sucio, que vas a ensuciar más en vez de limpiarlo. Entonces no podemos nosotros con nuestras obras que ya están manchadas de pecado que hemos cometido, querer ganarnos el cielo, hermanos. Esa no es una idea bíblica. Entonces, en este primer punto quiero abordar con ustedes de que la humildad, el significado de la humildad es reconocer de que solo nada puedo hacer y que necesito de Dios. Y el Dios ha dado la forma de cómo reconciliarse con Él. Y está aquí en este versículo. Es nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice en el versículo 6, ya abordando, hermanos, quiero decirles que yo estoy simplificando mucho este sermón porque este cántico, este sermón, este mensaje o estos versículos tienen tanta profundidad de enseñanzas, tantas palabras incluso complejas y complicadas que muchos libros, muchos debates en seminarios y universidades, entre pastores se debaten muchas cosas. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo no ha dado algo de lo cual su iglesia no pueda sacar provecho. Sí, en la palabra de Dios vos empezás a escarbar y nunca encontrar el fondo. Pero cuando llegamos ahí, la palabra de Dios fue dada a nosotros para que seamos edificados, consolados y animados a vivir como Cristo vivió. Y eso es lo que quiere hacer Pablo con nosotros. Nos quiere mostrar cómo ser humildes como Cristo. Nos va a mostrar cómo fue humilde Cristo. Ahí quiero llegar en ese punto con ustedes. El primer punto dice, el 6, el cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, baila en forma de Dios, dice hermano, de la misma naturaleza, siendo Dios mismo. Lo que habíamos leído hoy en nuestra lectura de orden de culto, Juan 1:1, lo decía que el verbo era Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice. Entonces nos habla de que Cristo es Dios y a eso se refiere este texto cuando dice el cual, siendo en forma de Dios, de la misma naturaleza. En Colosenses 1 nos dice de que Jesús es la imagen del Dios invisible. Dios no tiene cuerpo, Dios es invisible, pero en la persona de Jesucristo tomó visibilidad, se hizo imagen con la encarnación, con el cuerpo y el alma que el Señor tomó. Ahí vemos a nuestro Dios. Por eso Felipe le dijo, muéstranos al Padre, Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Si me has visto a mí, has visto al Padre, Felipe. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios mismo, Él es el Verbo. En Hebreos 1:3 nos dice también que Cristo Jesús, el Verbo, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Así dice el pasaje, lo leo así. ¿Qué significa eso? De que Él es de la misma naturaleza, o sea, la sustancia que sea. Y acá que nos dice el texto, siendo en forma de Dios. Entonces este poema, este cántico empieza diciéndonos que Cristo es Dios. No que fue creado por Dios, que es un Dios inferior y cosas así como creen algunas sectas. No, Él es Dios mismo. Él es parte de Dios y la segunda persona de la Trinidad. Seguimos con este hermoso cántico que dice, ahora nos guía y cierra la idea diciendo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, hermanos. En esta parte, pensemos un poco en un rey.
Él siendo rey, esta es una forma un poco complicada y mucha gente ha debatido sobre este tema, pero es sencillo de entender. Dice, él no, permítame leer otra vez, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hermanos, Él es Dios, Él es rey, es como un rey, que Él siendo rey decide salir de su palacio y estar con su pueblo y caminar entre ellos, ir a comprar del mercado, ayudarle a un campesino con la asada ahí en su huerta. Ese es un rey que no estimó su trono y no dijo, no señor, rey, este rey vino, hermanos, y se mezcló entre nosotros, caminó como leíamos hoy en Juan 1:14, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, decía el apóstol Juan. Entonces, en esa parte estamos viendo, hermano, de que este rey, como dice este texto, no estimó el ser igual a Dios, no dijo Señor Dios. Señor la segunda la persona de la Trinidad. Pepe, año humillata, hasata barea y otras cosas más, sherasuta, aqueta. Hermanos, todas esas cosas el Señor pasó en su humillación. Él siendo Dios, hermano, Él tomar forma de hombre y venir a pasar limitaciones. Él que tenía que haber nacido en un palacio de oro, nació en un pesebre. Algunos creen que es una pequeña cueva incluso. Muy humilde, otros dicen que es un establo. En medio de animales y sin mucha pompa, sin mucha fiesta del mundo, sino aquellos que venían a adorarle, que como sabemos son los 3 reyes magos. Hermanos, en esta parte vemos también de que Adán, quien era la imagen de Dios, cuando el Señor creó a Adán y Eva, él era la imagen de Dios. Pero ¿qué pasó con Adán? Él siendo una especie de virrey o virreyes, los dos, ¿verdad?, que tenían la administración del reino de Dios, ellos, ¿qué hicieron ellos? Con esa posición que tenían, hermanos, cuando vino la serpiente, ¿qué le dijo? Comed del fruto y vas a ser como Dios. ¿Qué pasó? Ellos sí se tomaron la atribución de querer ser como Dios. El Señor no le creó a ellos para ser dioses, como dice una secta por ahí, de que podemos ser dioses y tener otro planeta y otra gente que nos adora y cosas así. Hermanos, ellos, Adán y Eva, cayeron por ese pecado, por haberse creído algo que no eran. La falta de humildad, eso significa. El creerse algo que uno no es mandarse la parte. No sé si se entiende eso. Ese fue un pecado de Adán, la falta de humildad, la arrogancia. Fue codiciosa la fruta porque iban a entender cómo era Dios y querían ser dioses. Eso fue lo que le ofreció Satanás. Eso fue lo que le llevó a Satanás a rebelarse contra Dios, el querer ser autónomo, independiente de Dios. Y eso no es humildad, eso es arrogancia, lo opuesto a humildad. Y en esta parte, seguimos un poco con nuestro texto. Estamos analizando esta primera parte porque dice ahora, tomando forma de siervo. Fíjense, hermanos, que cómo es esto de que el rey se hace siervo. El rey tiene siervos. Es como que yo soy el dueño de esta granja, de esta hacienda, y yo tengo mis capataz y mis peones, etcétera. Ellos me sirven a mí. Pero ¿qué pasa si yo decido, como dueño de la granja, salir de mi casa que tengo adentro de mi granja y me voy y empiezo a sentarme con mis peones, a tomar té con ellos, a hablar, a bendecir su vida, a orar por ellos? ¿Qué tipo de cualidad está mostrando esa persona? Humildad. No es que está desde allá, no, amó al dueño de la hacienda, pega la Paganini, pega la hina, el que paga, el que tiene la plata, el que tiene el dueño de todos. Pero eso es lo que hizo Cristo, hermanos. Lo que muchas veces no hace un dueño de una gran hacienda, que generalmente vive en la ciudad y tiene su hacienda en el interior y se va, revisa más o menos, le despide quien tiene que despedirle, va a fiscalizar el trabajo y luego se va otra vez a su vida. No se mezcla con ella, pero nuestro Dios, Cristo Jesús, nuestro ejemplo de humildad, no es así. Vino y caminó entre nosotros, tomó nuestra naturaleza, hermanos, en esta parte. Cuando Cristo viene, no es que dejó su naturaleza de Dios de lado y se volvió solamente humano. Él nunca perdió su naturaleza divina,
sino que agregó una naturaleza que es la humana, pues Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Así que nunca digamos de que cuando Jesús vino, dejó su característica de Dios de lado. No, hermanos, nunca lo hizo. Él siendo omnisciente, Él siendo todopoderoso, hermanos, detuvo la peste de la lepra, detuvo la tormenta. Él es dueño de la creación, Él es dueño de la sanidad, Él es dueño de todo. Nunca perdió, hermanos, su calidad, su sustancia, su naturaleza, su característica, su esencia de Dios. Lo que hizo fue identificarse con nosotros en esta gran humildad que nos mostró y tomar forma de siervo, como dice este texto. Tomar forma de siervo. Hermano, siervo significa esclavo, alguien que le sirve a otro y generalmente muestra un estado de condición inferior. Hoy tal vez en nuestro tiempo consideramos a aquellos que sirven a otros como algo digno, imitable y admirable, porque ya estamos nosotros concientizados por la cultura cristiana, que ya afectó este lado del continente. Pero como les digo, en la cultura griega, el que era esclavo era de inferior categoría, no era bien visto, y mucho menos de que vos vayas y le tengas que servir a tu esclavo. ¿Dónde se vio eso? Y te iban a decir en esa época. Pero nuestro Dios, amoroso, humilde, manso como es, vino a darnos ejemplo. Y Pablo nos dice, quiero que sean humildes, quiero que sean unidos. ¿Como quién? Como Cristo, que no escatimó el tener forma de Dios y vino a servir. Si nuestro Cristo vino a servir y vino discípulos que era piné, vamos a decirle, ¿verdad? Ahí porque estaban caminando, se fue a lavar sus pies, hermanos. Eso era un acto que solamente los esclavos hacían. Se humilló a sí mismo, hermanos. Cuando fue a la cruz, se humilló y murió como un criminal en nuestro lugar. Esa es una gran humillación, hermanos. Eso no tiene nombre, es un sacrificio enorme lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ya pasando un poco al punto 2, en el versículo... ¿Dónde me quedé? Perdón. 7. 8. Y dice ahí, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, aquí vemos que la humildad nos lleva a la obediencia. Es cierto, cuando Cristo estuvo aquí, Él que es nuestro ejemplo de humildad, cuando estuvo en el jardín de Getsemaní, que dijo, Señor, si es posible, haz pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Cuando la gente le preguntaba, le dije, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, yo vine a dar testimonio de la verdad, yo vine a morir, tengo que ir a la cruz. Y ya tú, oye, pongan a hermano, pongan a pecurosura, hermano, mañana de pecadores. Hermano, es muy difícil de entender. Podemos entender de forma teórica, pero comprender en nuestro corazón de que alguien está dispuesto a pasar la peor tortura por obediencia al Padre, por obediencia a la palabra de Dios, por obediencia a las profecías, por obediencia al pacto que el Señor hizo con Él. A veces, hermanos, nosotros estamos tan cómodos que ya conocemos toda la verdad, pero no queremos obedecer. Nos falta humildad, nos falta sumisión a las autoridades, nos falta caminar como Cristo caminó, nos falta esto que Él mismo experimentó en su vida, el ser quebrantado. Él no dijo, qué fácil es obedecer. Me recuerda lastimosamente a un hermano al cual le pregunté una vez, no le pregunté, sino que le dije, pensando un poco yo en lo difícil que a veces es el camino cristiano, le dije, hermano, ayer tu la cristianismo, le dije. Me miró, se rió y me dijo, nada, él ayer tuvo este día, me dijo. Yo le dije, se demorando, le dije, porque día a día mi pecado está delante de mí. Y bueno, 2 semanas después, no vino más, se concubinó, Hayahoma, Oiko y Shikandi. ¿Y ahí qué pasó? Me di cuenta de que había sido, él no tenía una percepción, él no estaba en la batalla de negarse a sí mismo día a día. Y eso que salíamos a evangelizar juntos, la verdad que me entristeció bastante porque era un discípulo mío. Y oré por él y sigo orando por él para que el Señor le rescate y le traiga y ordene su vida.
Pero yo me doy cuenta de que es difícil el cristianismo, hermano. El ser obediente. Hasta hoy en día a todos nos cuesta, hay diferentes áreas. Y esto significa humildad. Yo pienso a veces, hermano, de que si verdaderamente tuviéramos mayor humildad, ¿de cuántas cosas nos libraríamos? Los problemas matrimoniales que podemos tener, por ejemplo. Cualquier problema matrimonial que he tenido con mi esposa, o que cualquier esposo ha tenido, es siempre temas de humildad. Ante el agravio, si tuviéramos mayor humildad, callaríamos y buscaríamos la paz. Esa es una característica humilde. Ante algo que falta, haríamos lo que tenemos que hacer para que la relación prospere conforme a la voluntad del Señor. Pues a los maridos le dicen, amar a vuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, y a la mujer le dice, sométase a su marido y respételo. Si tuviéramos mayor humildad, ¿cuántos problemas matrimoniales? ¿Cuántos problemas con parientes? ¿Cuántos problemas que tuviéramos con amigos o gente que nos debe plata o qué sé yo, hermano? Si hubiese mayor humildad en nosotros, nos libraríamos de tantos males y tanto quebranto en nuestro corazón y en nuestra mente, tantas peleas innecesarias. Si tuviéramos mayor humildad, como habíamos leído un versículo anterior, donde dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si viéramos a otros, y cuando dice superiores, no significa que se añemonana y huir de manera que yo soy nada y él es todo, sino cuando dice eso que yo tengo que importarme por mi prójimo, que tengo que considerar una persona de valor. Si tuviéramos verdadera humildad y practicáramos esa humildad, veríamos a otro como imagen de Dios digna de respeto y muchas otras cosas más, hermanos. Si la humildad estuviese en nosotros, estaríamos verdaderamente con mayores victorias y mayores logros. Así que hoy, hermanos, quiero invitarles a que pensemos, si tuviera mayor humildad, ¿por qué no oramos al Señor y le pedimos mayor humildad? El considerar a otros importante. Mayor humildad para callar antes de hablar. Mayor humildad a pensar antes de hacer las cosas, pensar si el Señor aprueba. Todos necesitamos entrar en esta escuela y ser discipulados por el Señor en esta humildad. Todos nosotros necesitamos de qué hacer con nuestras finanzas, qué hacer con nuestra salud. Hablábamos con los hermanos hoy de qué importante que es moverse y no quedarse sedentario, una buena administración del cuerpo. Y necesitamos humildad y a veces no tenemos esa humildad y queremos darnos los gustos en vez de ser humildes y reconocer de que tenemos que movernos, trabajar, ejercitarnos para tener una mejor mayordomía de nuestro cuerpo y así mostrar humildad delante del Señor para con el templo que el Señor nos ha regalado. Ahora, ya en la parte final, hermanos, pero permítanme leer un versículo en este segundo punto, que estábamos hablando. En Romanos 5:19, Cristo fue obediente hasta la muerte, dice, pues Adán no fue obediente, Adán no tuvo la humildad que Cristo tuvo. En 1 Corintios 13:5, donde un pasaje que dice, examinaos pues a ver si estás en la verdad, dice. Ese pasaje nos invita a autoexaminarnos. Y a veces, hermanos, nosotros no queremos autoexaminarnos. ¿Y por qué? Porque nos falta humildad. No queremos pensar, ¿cómo estoy con mi familia? ¿Cómo estoy con mis hermanos? ¿Cómo estoy en la lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo estoy en oración? A veces no queremos hacer ese pequeño paseo de cómo estoy con el Señor y con lo que ya sé que tengo que hacer y no he hecho todavía, porque nos vamos a sentir incómodos, nos vamos a sentir de menos, vamos a tener que pedir perdón al Señor y arrepentirnos, y después a veces decir, ¿para qué? Si ya sé que voy a volver a caer. Y a veces caemos en fatalismos, caemos en cosas, en espíritus derrotistas. Ya sé lo que no me gusta leer la Biblia, ¿para qué voy a estar preguntándome todo el tiempo si ya he leído mi Biblia? Y a veces caemos en ese tipo de actitud. Pero 2 Corintios 13 nos dice de que tenemos que autoexaminarnos para ver si estamos en la verdad, y eso requiere humildad. Es un consejo práctico que la palabra de Dios nos da, de autoexaminarnos cómo estamos, para que el Espíritu Santo nos muestre dónde tenemos que mejorar, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que sentir.
Esta semana yo le estaba enseñando a mis estudiantes justamente sobre esto, sobre el Espíritu Santo, y cantábamos recién un cántico sobre el Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, y les enseñaba de que el Espíritu Santo trae convicción de pecado, de juicio y de justicia, y que nos guía, nos ilumina, es nuestro ayudador, es nuestro consejero. 10 minutos después estaba mensajeando con alguien y me estaban apretando todos los botones y yo quería, parece, empezar una discusión. Dije, me está provocando, tengo que decirle algo, no sé cómo va a reaccionar, pero no me interesa. Estaba bastante carnal en ese momento, hermano, le confieso, pero verdaderamente el Espíritu Santo me trajo una convicción fuerte y me trajo un versículo bíblico a la mente. Yo no estaba pensando en ese versículo. Yo creo verdaderamente que el Espíritu Santo hace esto en nosotros, pues su palabra dice, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y vino el versículo a mí que decía que si la paz depende de ustedes, háganlo, dice. O sea, eviten la contienda, eviten los problemas. Si la paz depende de ustedes, hagan lo que tengan que hacer para que haya paz. Y yo en ese momento quería exigir mi derecho, quería exigir lo que yo creía que yo merecía, lo que yo tenía razón, etcétera. Pero ¿qué pasó? El Espíritu Santo me trajo a humildad, porque iba a ser bastante terco y duro de servicio, como dice la Reina Valera, si hacía en ese momento esa guerra, esa pelea, esa discusión, si empezaba a apretar los botones y no me interesaba lo que la otra persona decía. Pero verdaderamente, hermanos, doy testimonio de que el Espíritu Santo a veces nos impide pecar. El Espíritu Santo, como dice Gálatas 5, da el fruto del dominio propio, el cual se levanta en contra de... En ese pasaje Gálatas 5 habla de los frutos de la carne versus los frutos del Espíritu, y en uno de esos frutos de la carne está la pelea, la contención, los problemas innecesarios que uno crea en la carne. Así que, hermanos, cuando tenemos esta humildad de Cristo, su Espíritu Santo obra en nosotros y a veces nos evita grandes problemas y también trae muchos beneficios cuando andamos en humildad. Finalmente, para terminar el tercer punto, hasta aquí hemos visto nuestro primer punto de que Cristo es Dios y que es humilde, que es siervo, de que Él dejó el trono para venir al pesebre, a la cruz, y después murió en esa cruz. ¿Quedó ahí la historia? No, hermanos, fíjense, nuestra cruz está vacía, hermanos, representa algo. El sermón pasado estuvimos hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de cuál era su significado, un evento histórico, no una fábula, no una metáfora. Hablamos de que traía beneficio, de que me trae el perdón de mis pecados, porque se valida el sacrificio de la cruz. Y también habíamos hablado de que ese poder que levantó de Cristo entre los muertos es el mismo poder que tengo yo y el Espíritu Santo para vivir una vida santa. Y en este versículo que vamos a leer ahora, en esta última parte, dice así: por lo cual, versículo 9, 10 y 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, en esta parte dice un término, por lo cual. ¿A qué se refiere con eso? Por su humildad, por su sacrificio, por su encarnación, por su humillación, por lo que Él pasó su vida en obediencia, resistir la tentación del enemigo, de Satanás, de los fariseos también, que muchas veces le tentaron, y por ir a esa cruz como cordero que va al matadero, por llevarse esa victoria de la cruz. Hermanos, la cruz de Cristo es victoriosa. Ahí pagó por nuestros pecados. ¿Y qué dice aquí? Por lo cual Dios también le exaltó. Ambala exaltó Jesea. Cuando habla de exaltar, hermanos, primeramente habla de su resurrección. Él murió en la cruz. Y por esa muerte, en obediencia, en nuestra sustitución, Dios le levantó de entre los muertos. Le dio un privilegio de ser el primer resucitado con cuerpo glorificado. Eso es un estado de exaltación, de gloria, de honor, de privilegio, el cual también los hijos verdaderos del Señor van a recibir por causa de Cristo. Pero aquí estamos hablando de Cristo. A Él se le exaltó por esa obra que hizo. Cuando hablamos de exaltación, también hablamos de, primero, su resurrección,
y luego su ascensión, pues el Cristo resucitado asciende al trono, es decir, es aprobado por Dios al ser resucitado y es llevado al cielo para ser coronado. Su ascensión, hermanos, es su coronación, exaltación. Y una vez que llega al trono, se sienta a la diestra de Dios Padre, es exaltado en el lugar de mayor honor. No hay otro lugar, hermano, no hay balcón VIP ahí, en otro lugar que sea mayor que ese trono que Dios Padre le dio a Dios Hijo por su encarnación y su obra perfecta a nuestro favor en la cruz y en su vida perfecta. El lugar de mayor exaltación lo tiene Cristo, hermanos. ¿Y saben qué, hermanos? ¿Qué está haciendo Cristo hoy? Nada, Él agua esperando que llegue el día del juicio final. Hermanos, Él está ahora en su sesión de rey. Él está ahora en este tiempo donde Él está gobernando a través de la iglesia, expandiendo su reino a través de la iglesia y el evangelio, y está intercediendo como sumo sacerdote, orando por nosotros. ¿Qué está haciendo Jesús ahora mismo, hermanos? Está orando por su pueblo. Está orando por su Hijo. En Juan 17 había dicho esa famosa oración. Él decía, yo no oro solamente por estos apóstoles, sino por aquellos que habrían de creer en el mensaje de los apóstoles. Ya estaba orando por nosotros cuando estuvo aquí y ahora otra vez, hermanos, en el cielo. Cristo sigue orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Por eso oramos a un Cristo que es nuestro sumo sacerdote. Y esto se encuentra, hermanos, permítame leerle el versículo. En Hebreos 7:25, ahí muestra de que Cristo está en una función de sacerdote e intercede por nosotros. Si alguna vez te desanimas, hermanos, tienes que acordarte de que Cristo ahora mismo, Hebreos 7:25, está orando por vos, por tu familia, por tu ciudad, por tus problemas, que Él está intercediendo por vos delante del Padre, pues Él es el camino. No solo la verdad y la vida, sino que Él es el camino. Y a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, llegan nuestras oraciones a Él, que es nuestro intercesor. Hoy, hermanos, Cristo está orando por nosotros, sentado y gobernando y expandiendo su reino, y sus promesas se están cumpliendo. Dice en esta parte, en nuestro texto, dice que le dio un nombre sobre todo nombre. Esto se refiere, es una afirmación de que Él tiene un nombre de Dios. Hermanos, Cristo, Él fue exaltado de una manera impresionante. Él es Señor, Kyrios en el griego. Él es Señor, dueño de todo. Eso es lo que el Señor, Dios Padre, le dio a Cristo cuando Él logró esta victoria. Le hizo dueño de todo, incluso del juicio final. Dueño de mi vida, dueño de todo lo que yo tengo, de todo lo que yo amo. Hermanos, este lugar de exaltación se le dio a Cristo Jesús. Por esto este cántico termina con un grito de victoria, un grito de júbilo. Por eso es un poema excelso, hermoso, brillante, deleitoso. Porque Cristo es el Señor y toda rodilla se va a doblar. Eso se cumplió. Este era el cumplimiento de una profecía que estaba en Isaías. En Isaías capítulo, permítame solamente dar la referencia. Bueno, no tengo la referencia conmigo, disculpen hermanos. Pero se está cumpliendo, Isaías 45 creo que era. Se está cumpliendo una profecía ahí de que el Mesías vendría y tendría dominio sobre todo y toda rodilla se doblaría delante de él. Es una profecía. El cántico tiene algo profético también que se está cantando. Profecía y promesa del Señor que se están cumpliendo. Y ya terminando, hermano, dice: toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy, hermanos, hemos visto este cántico, este poema hermoso que nos habla de la vida de Cristo, que nos habla de que Él es Dios y que Él ya estaba antes de la creación y de que Él es Dios mismo. Nos habla de lo que Él ha hecho y de su humildad, de que Él es como un siervo, y nos da un ejemplo a nosotros para seguir también como personas humildes que queremos hacer. Hoy, hermanos, preguntémonos esto: ¿está Cristo en el centro de mi vida? ¿Hay alguna relación que yo tenga con alguien de mi familia con la cual yo tengo que reconciliarme?
buscar la humildad. Hay algo ¿qué puedo yo hacer para que la humildad se vea en mi vida? Para ser más como Cristo, el cual siendo en forma de Dios. A veces no queremos ceder, hermanos. Más que sea humildad, hermanos, Cristo, siendo Dios, podía haber tenido también esa actitud de decir, cuando criatura, cuando barro que habla, hermanos, en su amor, en su misericordia, en su bondad, en su plan perfecto de rescate, y vino como siervo a servirnos porque necesitábamos ese servicio de rescate, hermanos. Necesitábamos esa sangre derramada a nuestro favor. Necesitábamos que alguien viva la vida perfecta que vos y yo no podemos vivir. Vino a servirnos. Necesitábamos de que Él nos haga entender su palabra, de que nos dé a su Espíritu Santo para entender lo que es el pecado y cómo alejarnos del pecado. Necesitábamos de Él para entender cómo es esta relación matrimonial de que Cristo ama como el esposo tiene que amar a su esposa, la iglesia, y la iglesia a Cristo. Necesitábamos de esto y vino a servirnos, hermanos. Pues sin Él estaríamos totalmente perdidos. Como un GPS que empieza a bloquear y te lleva a cualquier lado, estaríamos, hermanos. Así que, en este tiempo, hermanos, hemos visto este hermoso canto y poema para gloria del Señor. Oremos. Padre amado, Padre bueno, gracias, Señor, por Cristo, el siervo humilde, Señor, del cual hoy hemos aprendido de que Él es Dios. Que Él, Señor, se humilló y vino a servirnos, Señor. Qué privilegio, qué honor que no merecemos y qué ejemplo nos ha dado, Señor, para poder dejar de lado la soberbia, la arrogancia, la altanería, Señor. Los problemas que causan nuestra falta de humildad, Padre, perdónanos. Pues tenemos en Cristo un gran ejemplo de humildad. Él es manso y humilde. Haz de nosotros, Señor, como Cristo, humildes, sumisos, entendidos, Señor, de los tiempos y de tu palabra. Padre, queremos tener este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, esta humildad de la cual tú decías, Señor, de que el reino de los cielos les pertenecen a aquellos que son pobres en espíritu. Padre, gracias por declararnos ya humildes delante de ti, pues tú nos has dado este verdadero arrepentimiento y hemos confesado a Cristo en nuestra vida como Señor y Salvador, como dice este texto que hoy hemos leído, Señor, de que Jesucristo es el Señor. Queremos hacer esa declaración en fe, Señor. Él es Señor de nuestras finanzas, Él es Señor de nuestra salud, Él es Señor de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra ciudad, de nuestro país. Él es Señor de nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones. Jesucristo es el Señor. Y eso queremos pregonar en esta ciudad, Señor. Queremos hablar de este maravilloso Señor Jesucristo, dueño de todo, dueño de nuestra vida. Gracias te damos porque tu palabra hoy, Señor, caiga en tierra fértil, Señor, y produzca el fruto de nosotros. Ayúdanos a aplicarla, Señor, con nuestra familia a lo largo de esta semana. Danos la capacidad, Señor, de poner en práctica esta humildad, buscando la reconciliación y no pensando más de lo que no somos, Señor. Perdónanos por eso, por creernos algo que no somos. En Cristo Jesús, Padre, oramos como hijos tuyos, perdonados, amados y que están siendo limpiados, Señor, y esperando a este Cristo resucitado, que fue exaltado y está sentado a la diestra, que vendrá un día a llevar a su iglesia, a llevarnos. Gracias te damos por esto, Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros a medida que somos humildes a la estatura de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor